cruces entre pornografías y feminismos. El conversatorio lleva por título Porno-feminismo, debates, experiencias y cruces. Excéntrico es una muestra de post-porno, pornografías críticas. Ya hemos ido reflexionando en torno a cómo llamarle también a ello. Nuestro primer conversatorio, de hecho, fue en torno a eso, a pensar qué significa el apellido de lo crítico en las pornografías y cómo lo vivimos nosotros. Ese primer conversatorio fue más o menos la presentación de la versión de esta próxima versión del festival o la muestra, donde estuvimos el equipo. El equipo de Excéntrico está compuesto por Carol, Nicolás, Andrés, Paula y por quien les habla, Marcia. Y bueno, en esta instancia pudimos compartir nuestro acercamiento a las pornografías, nuestras experiencias y qué nos trae finalmente estar aquí en esta muestra tan interesante. Y el segundo conversatorio que hicimos fue hace ya un mes, más o menos, un poquito más, y ahí reflexionamos en torno a la educación sexual integral, esto de la ESI y el cruce con las pornografías. Las reflexiones también estuvieron muy interesantes y desde ahí emerge también esta tercera propuesta. La idea de los conversatorios es que tengamos instancias de reflexión colectiva con personas que se mueven en los campos desde los que queremos instalar la muestra, a modo también de instalar una reflexión política, una reflexión placentera también de esto que parecía tan raro para muchas personas y que nos interpela, nos gusta, nos produce goces y disfrutes varios. Entonces, como les comentaba, los conversatorios responden a esta construcción colectiva que viene a fundar o sentar las bases para lo que va a ser la muestra también. La muestra de Excéntrico, la próxima es en enero, desde el 22 al 26 de enero en Valparaíso, aprovecho de pasar el aviso, del 27 al 30, creo, al 31 en Santiago. Luego vamos a ir compartiendo toda la información con más precisión y detalle de qué es lo que van a ver, así que para que estén atentos. Es la tercera muestra de Excéntrico. El festival inició en el año 2019, en pleno estallido, de hecho. La primera muestra presencial en el Teatro Insomnia, Cine Insomnia en Valparaíso, tuvo de fondo el guanaco, el zorrillo, estábamos pasados a la lacrimógena, y desde ahí también emerge la consigna de esta tercera muestra, que es la porno barricada. Pensando también esos cruces políticos. Bueno, más o menos contextualizando eso y entendiendo que los feminismos se posicionan también desde un lugar políticamente muy interesante, es que quisimos hacer esta instancia de reflexión. ¿Ya? En lo personal, y ahora hablo desde mi posicionamiento, me interesó estar en esta instancia, porque he estado trabajando desde el ámbito académico el tema de las significaciones sexuales en los feminismos, y claro, pues hice mi tesis de magíster en ello, me fui encontrando con que hay bastante de conservadurismo todavía en las narrativas sexuales feministas, mucho de control y poco espacio al fluir de los diversos modos y vivencias sexuales. Entonces, también por mi propia experiencia personal, siempre fui una persona muy cercana a las vivencias sexuales no políticamente correctas, y bueno, es eso lo que me motiva a mí en lo personal. Quería confesarlo para que también podamos ir construyendo esta instancia en confianza también, que nos conozcamos un poquito más y entendamos que no hay cuestiones políticamente incorrectas o correctas que podamos o no decir, de eso se trata también Excéntrico. Dicho esa introducción, podemos comenzar hoy. Las invitadas para el día de hoy son personas increíbles que están en el mundo de las pornografías en Chile. Tenemos a Antonia, a Noelia y a Besania. Y bueno, vamos a comenzar con Antonia, que nos va a compartir un poco de sus reflexiones, sus experiencias, pensamientos y críticas también, cruces, debates en torno a la consigna de este conversatorio.
Antonia es profesora, crítica de arte y performista. Se ha dedicado a la investigación en torno a las prácticas artísticas relacionadas a la sexualidad, la memoria LGTBIQ+, y la defensa de los derechos humanos de la comunidad trans. Entonces, desde esos lugares múltiples, Antonia nos va a hablar hoy día. Antonia, te doy el pase. Antes que nada, decir que yo no me dedico a la producción de pornografía, porque aquí las que se dedican a la producción de pornografía son las compañeras aquí en cuestión. Siempre hay que dejarlo claro, porque ellas son las especialistas, o sea, las que hacen la práctica, ¿no? Las que realizan la práctica y piensan la práctica. Agradezco a Excéntrico la invitación, ante todo, y todo, como dice la Betty. Y nada, o sea, como yo, si bien me he dedicado a esto de la sexualidad, soy profesora y me llama la atención el tema de la pornografía, pero también pienso en la reflexión de mis propias experiencias, o sea, como mis propias como vivencias como las personas trans y qué es lo que ha sucedido con las personas trans, como el hecho de la persecución y de que no se ha dejado como vivir su existencia en la vía pública, ¿cierto? Y hay una cita aquí que me llama mucho la atención, que me gustaría compartir como para entrar en la reflexión con las compañeras y todo, no sé, bueno, yo me tiro esta bola. Y dice así: el que vendiere, distribuyere o exhibiere canciones, folletos y otros escritos, impresos o no, figuras o estampadas, contrarios a las buenas costumbres, será condenado a las penas de reclusión mejor en su grado mínimo y multa de 6 o 10 sueldos vitales. En la misma pena incurrirá el autor del manuscrito, de la figura o el estampado el que hubiera reproducido un procedimiento cualquiera que sea la imprenta. Este es como el del Código Penal chileno, y me llama la atención cómo en el fondo también se ha pensado, ¿cierto?, la pornografía, porque es un lenguaje, es un discurso, ¿no? Pero también como norma las vidas en torno a lo que es, ¿qué es lo que consideramos pornográfico? También me llama siempre la atención. Porque en los discursos diarios que nosotros encontramos sobre la comunidad trans o homosexual, no sé, disidente, le ponen ahora, pongámosle cualquier nombre, pero la gente que va contra la norma sexual heterosexual, siempre se pone en ese lugar de lo pornográfico, ¿no? Y esto quizás la gente siempre remite como a los 60 y los maricones 73 y todo, y no es tan así, o sea, las investigadoras de la prensa feminista en Chile se han dado cuenta cómo también existe discursos continuos sobre, por ejemplo, los femicidios, y también sucede con, con los sujetos de la disidencia sexual, o sea, igual hasta los 2000 uno puede encontrar, 2000, 2001, 2004, no sé, imágenes que ponen a las trans con esa situación como pornográfica, como para hablarlo desviado, ¿no? Como cómo ocupamos la imagen pornográfica. Eso es lo que a mí me, me, me llama la atención, como poner en esta discusión, en este conversatorio, eh, qué consideramos como imagen pornográfica, cómo lo utilizamos, porque en el fondo todo eso o lo erotismo, ¿cierto? Porque esas imágenes de las trans son puestas ahí, pero también son, muchas veces eran también la excusa para poder apresarlas, ¿no? De hecho, hay unos documentos que son, que a mí me compartieron activistas antiguos, que eran páginas que hacían en los 60, estas como congregaciones, ¿cierto? No sé, grupos LGBT que estaban como recién naciendo a nivel mundial, y que se pasaban notas escritas, ¿no? Notas escritas como de mano en mano, ¿no? Y es, claro, lo hacían ellos así de manera clandestina, siendo que tú ves la imagen y es por escrito nomás, y a veces como mensajes, ni siquiera son imágenes eróticas. Pero claro, pasaban a la clandestinidad, porque como remitían a cierto estilo de vida o sexualidad no heterocentrada, iban a ser peligrosas y las personas que lo pudieran tener podían llevarlo a la cárcel. Entonces, igual es interesante cómo eso pasa y pasado desde siempre, ¿no? Como esta, de hecho me llama la atención la consigna que pone el excéntrico, que es muy atingente hoy en día, de cómo la porno protesta, de alguna manera, cómo el cuerpo se pone en la calle, no público, con lo que pasaba anteriormente, como lo que pasó con las chicas acá, con la Sofía de Venir y todas esas otras niñitas que fueron al monumento, ¿cierto? Y hubo un revuelo
gigantes sobre esa imagen, ¿cachai? Y hablaban que los niños, y mezclaron después imágenes de Best Performance mío, donde había un niño, que el niño, después yo veía las imágenes con nuestro compañero Andrés Valenzuela, porque y la imagen así era como el niño estaba entre medio, no pasaba nada, pero como estaba a través de cuerpo desnudo, ya era un acto de pornográfico, ¿cachai? Igual es interesante eso, ya el cuerpo desnudo solamente como acto pornográfico. Y eso yo también lo pude experienciar en la misma revuelta, cuando fue la performance que organizó Andrés Valenzuela de las banderitas, ¿cierto? Cuando íbamos de vuelta, niña, había una maricona loca, así, pescó y empezó a caminar, ¿cachai? Ya, solo estábamos caminando, y viene entre medio de la loca, se empieza a sacar la ropa, por este, se empezó a creer de bebé de la calle, y yo decía, oh, esta pajita va sola, niña, porque es muy diferente cuando los cuerpos van en multitud, ¿no? Igual es interesante pensar eso, cuando sucede lo de Tunic, hay un espacio performático en la ciudad que lo construye ese momento, y pareciera que le quitara ese lugar de pornografía, ¿no? A diferencia de cuando está la Baby Bam, que va sola, ¿cierto? O la mujer de la casa de vidrio, que hay otra construcción de la realidad del espacio, de la arquitectura, ¿no? De alguna manera. Igual eso también nos hace pensar en la construcción de la pornografía y como ay, espérate, déjame acordarme cómo es la palabra, cómo se dice, como logocentrismo, cuando la mirada, eso lo hablaba mucho Laura Mulvey, cuando la mirada está como construida para, ¿cierto? Para el hombre, y también el hombre la construye, de hecho las primeras como películas pornográficas, lésbicas, eran hechas de hombres para el mercado del hombre, no eran mujeres lesbianas, y por eso yo creo que lo interesante de este conversatorio aquí no soy yo, son las compañeras, porque ellas están haciendo otra, bueno, yo no voy a decir nada, mejor ellas tienen que hablar por ellas mismas, bueno, pero eso vale interesante, ¿no? Por eso la pregunta que a mí me gustaría como dejar también es el tema de la producción de la pornografía, ¿no? ¿Quién la produce? ¿Para quién la produce? ¿Cómo la producimos, no? ¿Cuáles son los cuerpos que están ahí? A mí me han pasado hartos problemas con el tema de la pornografía. Yo tuve una pareja que andaba en silla de ruedas, niño, y siempre me generaba un shock social el tema del problema de enfrentarme a la gente, y pensaban que yo era como, tenía parafilias, jugar a la hueá loca, tío, y que tenía parafilias porque me gustaba una persona en silla de ruedas, ¿cachai? ¿No? Y después cuando yo me dirigía al mundo de la pornografía, no decía, ay, vamos a ver aquí, ¿cachai? ¿No? Porque es la gente tanto porque igual te choquea, ¿cachai? Cuando existe una situación así donde la gente no sabe cómo dialogar con relaciones distintas, y empiezan a ver este tipo de discursos, ¿cachai? Sin querer, como que tú te choqueas y decís, hoy sabéis que esto me está afectando, y una afectación de esa situación. Entonces llegaba conversando, y después de repente, claro, veía imágenes de porno, y también se remitían también mucho a la misma, como bromas, ¿no? Que hablaban también estos grupos donde yo de repente como me relacionaba y tiraban esas pullitas, ¿cachai? Esas bromas, del tema de que yo iba, claro, a la pornografía, y de repente no encontraba nada, o de repente las imágenes se remitían, por ejemplo, no sé, pues a Obedece a la Morsa, ¿cachai? ¿No? Y le ponían música como me así como, en lugares de pornografía estamos hablando, ¿cachai? Como repositorio de pornografía, como música así como lúgubre, ¿cachai? Así como de terror, y es como imágenes como cambia de color, y tú decís, claro, y hay una cosa como entra en el mundo de los freaks, ¿cachai? ¿No? Porque si bien está este documental como pseudoerótico del Yes We Fuck, siempre nos poníamos en discusión con él la situación de otras como visualidades pornográficas, ¿no? Que pudieran como también representar eso, porque igual yo que de hecho que harto rato niña o sea, como la gente te afectaba, ¿cachai? Porque son cuerpos que no están puestos en la pornografía. Entonces, eso me llamaba profundamente la atención del conversatorio, como poner esos cuestionamientos, porque son cosas que me pasan a mí, no sé, que el cuerpo trans siempre se pone en la sexualización, y además se pone el escarnio, y además, y ahí lo justifican como que tú eres, ¿cómo se llama? Peligrosa. O sea, yo soy profesora, y mi cuerpo igual, yo trabajando en Sename y en colegios, veía que era como que mis otros colegas de repente lo asimilaban como un cuerpo peligroso, ¿no? Por como la erotización. En el sentido de tu cuerpo ya es como que leído desde los códigos heterosexuales, eres leída como alguien que lleva el erotismo de tu cuerpo,
y como que si el otro se lo dice, entonces la culpable, ¿cachai? Entonces igual es interesante cómo lo explica Beatriz Preciado y otras personas el tema de la pornografía como pedagogía, ¿no? Porque en el fondo, precisamente yo creo que por ese tipo de discursos heterosexuales, heterocentrados, como en torno a nuestros cuerpos, nuestras vidas también, es que de alguna manera se ve uno, la pedagogía sexual como algo negativo y como los cuerpos que como que detentamos de alguna manera esa sexualidad de manera como visible, se ve como peligroso. De hecho, yo lo he dicho en otros lados, que yo en el fondo, a mí me costó mucho asumir mi transexualidad por eso, ¿cachai? Porque tú sabías que no encuentras pega, pues, bueno, así, en el fondo, ¿dónde veía las travestis? ¿De puta o los shows, cachai? Entonces, claro, era como difícil y complejo, pues. Pero al final la mentira fue tanto como que no pudo seguir a flote, dijo la otra, que le llegó a la pandemia y que, pues, bueno, está ahí, ¿cachai? Eso yo creo que es como la realidad. Y es eso también, pues, porque igual me he cuestionado eso en mi propia vida, ¿cachai? Eh, Como lo que sucede con nuestros cuerpos, po. Hoy en día, antes de hombre, como que era, pasaba inadvertido y ahora como que soy un cuerpo pornográfico, en la calle los hombres te miran, al principio era interesante, pero ya la weá es como si llega a ser acoso, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso me llama la atención de pensar la pornografía, como pensar en el cuerpo, en la producción de arte y cómo se norma, ¿no? Las leyes lo dicen, de hecho, por eso nos llevan a la cárcel todo el rato, por el cuerpo pornográfico, la travesti tiene que exhibir su cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es más pornográfico? Como que le digan a un guan que se tire del Costanera Center, ¿no? Y que haga ¡plash! Y yo así como, ah, bueno, o eso, bueno, o sea, las feministas siempre lo han puesto en cuestión, ¿no? Que entramos en una era donde lo pornográfico es como, eso yo creo que es lo más pornográfico, lo que se hace, o sea, en el sentido de la calidad negativa que se le pone a esa palabra que se indica una producción de imágenes o de sensaciones y cuerpos, ¿no? Cuando realmente celebramos que un cuerpo se está ahí en Costanera Center, yo lo puedo bueno, ya quedé así, como que no me mostré esa wea, pero eso, no sé, yo creo que eso porque dijimos que esto iba a ser lúdico, bueno, yo quiero tirar esa pelotita, así aquí las que yo soy bandejera, dije yo. Oye, Antonia, súper interesante las reflexiones que aportas, como que hay un montón de líneas político-reflexivas desde dónde agarrarse para pensar y repensar también el título del conversatorio, de la existencia o no de lo porno feminista o algo como eso. Me he quedado mucho dando vueltas la cita que leíste al principio, cuando señalaba ello que hay algo en torno al mostrar cualquier cosa que esté fuera de las buenas costumbres que se penaliza. Y bueno, me quedo dando vuelta a eso, me parecía súper interesante porque, bueno, con este auge del punitivismo sexual en los feminismos, se hace importante pensar también cómo esto, claro, los feminismos han hecho una tarea súper importante en más o menos, a veces peco de pesimista, pero de un poco agrandarnos la jaula y claro, admitir que haya más corporalidades o pensar nuevas corporalidades o vivencias sexuales, pero claro, finalmente no es más que seguir agrandando esa jaula porque también, al menos lo que he ido trabajando y por mi propia experiencia totalmente en los activismos, me he ido dando cuenta que, claro, pues se construye una verdad sexual que sí va mutando, de repente se va expandiendo, va permitiendo nuevas cosas, pero finalmente hay una verdad. Siempre hay un interés, como tú decías, en esto de lo pedagógico, de construir una pedagogía sexual. Es la cuestión que ha pasado en la historia en torno a lo sexual, justamente, y los feminismos también tienen un lugar ahí, en construir una verdad sexual y donde hay algo que es políticamente correcto y algo que no. Y es interesante pensar en cómo la pornografía o las nuevas pornografías que estamos trabajando permiten un poco desmantelar también ese posicionamiento medio sexológico de sexología correcta de los feminismos, al menos, bueno, hablo desde mi posición también. Eh, Porque claro, sigue siendo, parece ser que siguen habiendo deseos y corporalidades que no se admiten aún. Eh,
no sé, también como psicóloga me ha tocado enfrentarlo, verlo con consultantes que vienen un poco con sentimientos de culpabilidad en torno a su deseo, por ejemplo, de violencia en las relaciones sexoafectivas, su deseo de que las golpeen y la culpa que instalada con este feminismo que construye una sexología nueva también. Vamos a dar paso a la intervención de Besania. Ahora le toca a ella, luego recuerden que pueden ir dejando sus preguntitas. Besania Versátil es una actriz porno titulada en una universidad católica, artista de performance, dominatrix, cantante y ex-escort. En el 2017 comienza a incursionar en el porno. Su primera película, titulada 21, se presentó en el London Porn Festival en la categoría de sexo grupal. Este y otros trabajos se presentaron en distintas versiones del Festival de Arte Erótico entre el 2015 y 2019. A partir del 2018 trabaja en distintas instancias de activismo por los derechos de los trabajadores sexuales. Este año presentó 2 de sus trabajos en Canal Clandestino, La gata sobre el tejado caliente y Pikachu versus Piñera. Actualmente produce porno para distintas plataformas nacionales e internacionales y trabaja en un nightclub del centro. Besania. Hola a todos. Me da un poco de pudor siempre las presentaciones, porque siento que uno hace demasiadas cosas en la vida, entonces cuesta un poco escoger de qué manera lo que uno hace, lo que uno trabaja te puede quizás definir. Yo no lo creo así, entonces como que de hecho siento que respecto al porno, a lo que he hecho como desde antes, incluso desde de hacerlo propiamente tal como abiertamente decir sí hago porno, porque antes yo de otras maneras, como a través del teatro, de la performance, fui sin saberlo explorando en espacios pornográficos no genitales, no vainilla, no quizá de porno tradicional, pero que intuitivamente sí fui trabajando, por ejemplo, desde mis propios fetiches, como siempre. Entonces, quizá uno, cuando es más chico, quizá piensa, o yo al menos, cuando descubrí el feminismo, o como cuando de repente la gente dice como de manera media mesiánica, media como religiosa, cuando el feminismo llegó a mí. Como que también tuve esa etapa de que no, todo el territorio tiene que volverse feminista y todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que leer tiene que ser feminista. Y eso de alguna manera me fui dando cuenta con el paso de los años, con las experiencias, con el habitar espacios feministas que me fueron excluyendo poco a poco por diferentes motivos. Siento que ahora tengo una visión muy distinta de como ahora me relaciono de manera distinta con los espacios feministas. Quizá, de hecho, por eso me gustó, por ejemplo, que el título del conversatorio tuviera, en el fondo de la palabra pornofeminismo, estuviera como entre paréntesis, o sea, como con signo de pregunta, porque al final como existe como un pornofeminismo, lo que estamos haciendo ahora es pornofeminismo. Yo siento que sí, al principio yo tenía un problema con el porno cuando chica, muy chica, llegó a mis manos, o sea, llegó a mi pantalla accidentalmente, sin quererlo, mucho porno, y yo de curiosa vi mucho porno. Y me excité mucho y tuve como muchas fantasías sexuales con el porno tradicional, con gente con silicona, rubia, perfecta, y ese era como mi imaginario pornográfico, como con el que yo más me relacionaba. Y después cuando
de alguna manera, no sé, los últimos años del colegio, cuando uno empieza como, qué sé yo, a leer un poco más o a tomar conciencia del lugar que se habita en el mundo. Ya, no, en verdad uno nunca toma conciencia del lugar que habita en el mundo, pero digamos cuando uno empieza a decir como, oh, todo es una mierda, como la vida no tiene sentido, toda mi vida ha sido como, he sido marcada por diferentes violencias, entonces en ese momento cuando uno empieza a tomar conciencia de esas violencias, yo como que corté con ese porno hegemónico, con ese porno de Silicon Valley, y fue como no, el porno es lo peor, y dejé completamente de ver porno. Y dejé, por ejemplo, o lo que me empezó a pasar fue que yo veía eso y empecé yo misma a bloquear como el erotismo por esas imágenes, y ya me pasaba que yo veía y decía, ya no me pasa nada, como es feo eso, está mal. Y, y sin saberlo un poco me fui inclinando sola hacia otros tipos de imaginarios fetichistas que sí me excitaban, pero que no tenían que ver como con el porno noventero que vi los primeros años de mi vida, digamos desde los 11 años hasta, no sé, los 17, que igual no es menor en la cantidad de tiempo en que uno está consumiendo algo. Entonces, ahora la verdad creo que cada 2 años como que cambio, así como que de repente me da con una cosa, de repente me da con otra, así, en cuanto a mi imaginario erótico, la verdad como he pasado por un montón de búsquedas, por lo mismo, porque siento que al igual que todes, soy bombardeada todo el día de diferentes imágenes, entonces ya uno ya no siente lo mismo al ver una imagen. Ya yo puedo ver una persona, una imagen de un muerto, de un cuerpo abierto, y ya no me va a generar lo mismo que la primera vez que la vi. Entonces, ya de ver, por ejemplo, imágenes pornográficas todo el tiempo, ya en un momento deja de generar ese como consecuencia física de lo que estoy viendo, porque para mí eso es la pornografía, como un producto visual que en el fondo busca generar una reacción física, que puede ser como, no sé, que se te ponga la piel de gallina, como independiente de lo que esté ahí, porque puede ser que alguien, no sé, se le erice la piel viendo, qué sé yo, como videos de slime, o videos de escarcha con fruta y leche condensada, no sé, que ese es como el imaginario como más fome que, que yo puedo pensar, por ejemplo, cuando todo el mundo empezó a hacer porno feminista, o no sé, o al menos a mí como desde el 2017, 2018, me invitaron a un montón de proyectos, así como un montón de estudiantes de cine que, no, vamos a hacer un proyecto porno feminista, o un proyecto post-porno, y siempre, te juro que fui como a 3 instancias distintas y siempre estaba ahí la fruta, la leche condensada, porque muy feminista será, pero siempre va a haber una alusión al semen, como digamos, o sea, nos faltaba ahí la crema, ¿cachai? La leche condensada, como la escarcha, un montón, así como, y digo, pucha, si a alguien le excita eso, no sé, a mí no, al menos. Como entonces ya como que eso me repelió un poco como del imaginario feminista, de lo que yo siento que ahora más que nada a mí me interesa hacer porno que a mí me guste. Y eso, no sé, saldrán cosas raras, de repente saldrán cosas diferentes o muy también permeadas de las personas con las que estoy trabajando, porque en general para mí es como... tampoco yo hago guiones o hago, qué sé yo, invento yo personajes, sino que yo invito a personajes a hacer cosas conmigo, entonces siempre al final, o sea, somos diferentes cuerpos pornográficos que estamos
investigando nomás, en este momento. Y sí, para mí simplemente el porno es cine, y hay cine bueno, hay cine malo, hay cine comercial, entonces ahí lamentablemente a veces hay que hacer la diferencia entre pensar qué quiero hacer con esto, quiero venderlo o quiero hacer algo que realmente me guste. Porque, no sé, yo a Pikachu versus Piñera no le he sacado ni uno. Y me encantaría, pero la verdad prefiero como mostrar como algo que hice con un grupo con un grupo de gente creativa y en el fondo prefiero más mostrarlo antes que, porque si yo hubiera querido quizá vendérselo no sé, a una cantidad grande, a una masa de gente, quizá hubiera tenido que pensar muchas cosas, hubiera tenido que hacer distintas muchas cosas, lamentablemente. Pero igual siento que me gusta igual de repente hacer como pensar en diferentes públicos también, como pensar esto es para mis amigues, esto es para mis clientes, esto como en algún momento quizá me gusta hacer, a veces hay cosas que son para mí nomás y son las cosas que yo hago pensando en lo que me gusta solo a mí, en general son las que menos visitas tienen, las que menos interés provocan, pero pero así yo siento que estoy todo el rato jugando nomás, jugando y ensayando todo el rato. Como eso, no sé cuánto tiempo he hablado, si estamos bien ya para... Sí, súper, súper bien, gracias. Yo me callo. Bacán, increíble. Súper, sí, pues como que se me hace interesante cómo se conecta también tu participación, Besania, con lo que decía Antonia en algún punto de su intervención, igual que es esto de cómo finalmente esta vivencia post-pornográfica invita a eso que resaltabas tú, la interrogación del título del conversatorio. Es una interrogación por lo que también a una misma le gusta y lo que una quiere hacer, lo que disfruta, lo que goza en el campo de lo pornográfico, pero también es una interrogación por la propia vivencia sexual esa revisión de la historia que tú haces, de la propia historia, es súper interesante porque toca mucho también la vivencia del activismo, cuando tú decías al principio esto de el feminismo cuando llegó a mi vida, me da mucha risa porque justo cuando hacía mi investigación me encontré mucho con esa idea de el feminismo algún momento llegó a mí y me abrió los ojos, es como la metáfora que más se usa en el feminismo, y claro, pues a partir de ahí se hace como un corte en la historia personal de lo que hacía antes en torno, por ejemplo, a la pornografía, que era malo, entonces lo omito, se esconde, queda ahí bajo la alfombra y, y se constituye como el abyecto de la propia historia, eso que no queremos decir, que nos gusta ver, que nos produce placer y que no está bien que nos produzca placer, no está bien que nos produzca placer. Entonces es importante también, a mí se me hacía importante, justo lo que a ti también te pareció interesante, que es marcar esto como una interrogación, no como una verdad, porque ahí cuando queremos construir esas verdades es donde se disipan las posibilidades de subvertir también ese orden heterocentrado que nos hablaba Antonia. Eh, Vamos a pasar a señora Noelia. Señora Noelia es oriunda de Córdoba, Argentina. Dice migrante, artista multifacética, fotógrafa, performer, actriz, trabajadora sexual, dominatrix y modelo erótica, creadora de contenido para adultos y cofundadora de Erótida Films. Erótida Films es una organización súper amigui, así que también les invitamos a revisar el trabajo de las chicas. Ya están saliendo preguntitas, las vamos a ir dejando para el final y Noelia, te dejo el pase. Hola a todos. Gracias primero por la instancia, por encontrarnos, como a abrir nuestras historias y nuestros cuerpos abyectos ante la sociedad, a encontrarnos con similitudes y con lejanías.
Respecto de, nada, de lo que ya venimos como un poco hablando, a mí me pasó que cuando me invitaron al conversatorio, me pasaron cosas con el título. Dije, "Ah, porno feminismo. ¿Y yo qué tengo que ver con el feminismo?", dije, porque desde lo personal no he tenido una cercanía tan grande con el feminismo per se. Como siempre he estado ahí dando vueltas, ¿no? Que amigas están haciendo esto, amigas están haciendo esto, pero desde mi vivencia personal, no sé, no he ido a los encuentros, he habitado otros espacios más mezclados de gente, más como en mis primeras vivencias eróticas, erógenas, siempre fue más cerca como del underground, junkie, grupos anarco, como y creo que también el feminismo, como, o los feminismos, como decía Besania antes, generan eso, y como repetías Marcia, ¿no? Como generan ese, como un quiebre y un momento de revisión punitivista frente a nuestras formas, lo que veíamos antes, como no tiene nada de malo que te guste el porno plástico. Está re bien, existe, hay gente que le gusta, en lo personal hay porno plástico que me encanta y que lo veo para situaciones muy puntuales, como de erotismo conmigo misma, eh, pero siento eso, ¿no? Como que en algunas vivencias ha generado como una distancia con los deseos naturales políticamente incorrectos que hemos tenido en algún momento de la vida, ¿cachai? Y está bien, como si lo que queremos es no utilizar las mismas formas de punitivismo y de castración de el heterosis patriarcado, como porque continuamos replicando prácticas, porque yo siento que eso habita mucho dentro de los feminismos, ¿no? Como, ya, no sé, no se realizan ablaciones, pero castramos a la compañera que tiene deseos translésbicos en algunas agrupaciones. O castramos a la compa que quiere ser sumisa y que siente deseo por, yo no hablo de violencia, yo hago un cambio de control, porque la violencia también viene cargada en la palabra con un peso social súper pesado. Como hay una compa que quiere ceder el control, quiere no hacerlo y que nadie la señale o la indique por ello. ¿Cachai? Y respecto también en su momento a lo que había hablado Antonia, como hay un rollo con la patologización del deseo. Hay un rollo re profundo dentro de los feminismos, yo creo, con esta práctica de patologizar a la compa, por sus deseos, por sus formas, por sus malas prácticas, ¿no? Como nadie nace sabiendo cómo vincularse con la gente. Todos hemos empezado nuestras exploraciones sexuales o con amigas o con vínculos cometiendo miles de errores, ¿no? Como no conociendo nuestros límites y entablándonos en formas de sexualidad disidentes o no, pero también cometiendo errores, ¿no? Entonces, el nombre del conversatorio al principio me dio una lejanía y después dije, no, pues sí, vamos a estar como cuestionándonos estos espacios. Como lo que decía Antonia, ¿no? Como queremos, yo creo que más que un porno feminismo, queremos poder vernos en ese porno y consumir el porno como Besania hace porno para ella, como yo también lo hago, ¿no? Porque en el porno ético feminista en la gran mayoría no me calienta. Es artísticamente bellísimo, pero no me calienta. No me pasa como si voy por la calle y veo una cabra, travesti, no binaria, lo que sea, y me caliento con esa persona. Como, y como es un cuerpo pornográfico. Como, ¿cómo podemos hacer para seguir produciendo porno arte, porno educativo, pero también porno caliente, ¿no? Que nos pasen cosas. Como, no sé, hay un par de productoras que a mí me calientan, ¿no? Y que están haciendo otro tipo de porno. No creo que sea un porno feminista,
porque creo que el feminismo viene acarreando un montón de debes, por así decirlo. En principal, como mencionando que travestis y trabajadores sexuales fueron el puntapié de la revolución de las sexualidades y de los feminismos, ¿no? Como el feminismo, la ola del feminismo como fuerte se da gracias a la primera línea de putas y travestis. Y todavía está en la cola del debe de los feminismos. Entonces pienso que está bueno dejar de replicar como jaulitas y cajitas y romper las barreras de verdad, como de este porno, no sé, el porno que yo hago no sé si es feminista, no lo pondría en una cajita, porque creo que está bueno que devenga, como Besania decía, cada 2 años cambian mis gustos, a mí también, y yo creo que todos habitamos el devenir. Y si queremos habitar el devenir como libremente, como encasillarnos bajo una premisa, nos pone quizás algunas sogas o grilletes o puntos de tensión hacia atrás que igual arman un canal por donde el deseo puede ir o no puede ir, ¿no? Y el deseo va cambiando toda la vida, ¿no? Creo las formas de desear, las formas de modificar mi cuerpo para que sea o más pornográfico o menos pornográfico. En lo personal yo fui deviniendo desde Skimby, la Suicide Girl, la niña tierna, la vecina de al lado, y la señora dominatrix que está con el chal y el arbolito de Navidad tomando mate. Y así van deviniendo también nuestros deseos, ¿no? Como también anoté como que Di Marco en un momento mencionó Antonia el documental Yes We Fuck. Y cuando hablamos de diversidades funcionales, y en ese documental en particular, como ya, es una escena como grupal en donde se asiste para distintas exploraciones, pero no se habla de lo de fondo, que es quién accede, quién puede acceder a una exploración de deseos y de sexualidades libremente hoy en día, dada la situación latinoamericana económica, dada los entornos familiares que cada uno habita, como, sí, hay países en otros lados del mundo donde la asistencia sexual la paga el Estado, pero en Latinoamérica, Sudaca, el Estado te dice, chao, esto es ilegal, ¿no? Como esto no es de las buenas costumbres. La persona disca no tiene deseo y no es deseable, ¿no? La travesti es solo vista por un deseo sexual morboso, patologizante, pero no puede ser una señora de casa tomando mate con un chalcito y que eso también genere deseo. No sé, me fui por las ramas. Eso creo que es como mi reflexión al respecto. Creo que estamos rompiendo la barrera de ese como feminismo o porno feminismo o, no sé, porno terrorismo me gusta más. Aunque igual hay mucho del porno que hacemos que no es, bueno, es terrorista bajo la heterosis norma, sí, siempre. Siempre lo va a hacer, quizá. Eso. Gracias, Noelia. A mí también me gusta harto eso del pornoterrorismo, pero claro, también creo que las intervenciones han ido orientadas igual a distinguir un poco esto del, claro, el deseo, cómo se va reconfigurando en las historias personales, y por otro lado también valdría la pena quizás hacer la distinción entre lo que se ha llamado porno para mujeres y también porno feminista. Yo me atrevería a decir que son cosas diferentes, pero igual de problemáticas, porque, claro, como dices, Noelia, hemos ido tratando de distanciarnos un poco de esas categorías porque, como tú dices, terminan constriñendo la representación del deseo. ¿Qué sería eso del porno para mujeres? Una vez estuve viendo una cuestión en una página y la categoría de porno para mujeres y me parecía impresionante porque, claro,
También hay una historia problemática en la relación entre los feminismos y las pornografías, en la que en los 70, claro, toda la revolución sexual, y por otro lado las feministas radicales diciendo que las mujeres eran esencialmente esclavas, esclavas en un contrato sexual que las desfavorecía. Entonces desde ahí esa cristalización del lugar de víctima de las mujeres. Entonces está eso, o por otro lado tenemos el soft porn, como si las mujeres estuvieran obligadas a excitarse con eso, y la omisión de todo lo demás que comentaban todos ustedes, los propios gustos, los propios fetiches que hablaba de Sania. Y también ahí aparece, claro, por la asunción de este punitivismo sexual, que ha hecho que emerjan sentires culposos en torno al placer, y desde ahí la necesidad también de desapegarse de esos mandatos, porque claro, hay mandatos asociados a cómo disfrutar, cómo gozar, qué cuerpos pueden y cuáles no, que eso también es potente. Y desde ahí yo retomo de las intervenciones la invitación que hacen algunas compañeras a a construir una idea de pornografías que construya otra cosa, que es una sexualidad no inteligible, como que finalmente de eso se trata también esta interrogante que nos hacemos, que a mí me hace preguntarme, ¿seguimos luchando por ser inteligible o justamente por todo lo contrario? Y es una de las preguntas que yo creo que aparece, o que a mí me hace sentido de estas intervenciones. Creo que podemos ir retomando las preguntas, han aparecido algunas. Por ejemplo, Richard Quinteros pregunta: ¿qué condiciones o características debería tener una producción porno para ser considerada feminista? Yo en lo personal creo que justo no lo tenemos tan claro, como que de ahí va también, ¿o no? ¿Qué dicen las compañeras? Sí, en lo profundo, ni idea. Yo creo Habría que que preguntarle a una feminista. habría que preguntarle a una feminista. Me Las pregunto, ¿Qué dice Tania? en las que actúan sean feministas, supongo. Que sean, Sí, ahora yo en verdad, creo que la... lo que debería tener, según yo, según lo que he visto del porno feminista, parece que debe tener fruta, Puta, decía la otra. una música muy lenta de fondo, naturaleza, siempre como naturaleza. la naturaleza, siempre bello, bello corporal, Mucho obvio, silencio, decía la weona. no son feministas. Sí, Objetual, conceptual. yo creo que Ya sabemos igual, lo que no debería tener. Quizás no eh, debería tener violencia, debería haber mucho consentimiento, cosas así. como que es un audio de consentimiento, o que se muestren los contratos de consentimiento. Ay, la otra es una perfo, weona. Eso debería haber en un porno ético, entonces, o sea, lo mínimo. Bueno, igual yo, por ejemplo, la mayoría de las pornos que he grabado como, han sido como trabajos con amigues, entonces como más tenemos como un contrato verbal, como, como que igual de repente, eso de repente, por ejemplo, en la práctica igual es complejo porque de repente, no sé, pues alguien del grupo se enoja y hay que borrar el video, o no sé, o como que no, ya no somos, alguien del grupo ya no son amigues, entonces como que ya no, como que ya entonces todo queda ahí y después nadie puede hacer nada, porque como que igual lo mejor sería es trabajar como trabajan otras productoras en donde sí me han pagado, me han hecho firmar contratos, eh, y yo en el fondo uno hace como su derecho, o sea, cede su derecho de imagen, y hay que tener también bien claro como las consecuencias de eso. Porque sí, por ejemplo, si yo hago algo con una amiga y yo después le digo, oye, ¿sabes qué? No me gustó cómo quedó, no lo subáis. Es como, ya, pues lo tiene que hacer, pues, ¿cachai? Pero si me hubiera pagado, me hubiera hecho firmar un contrato como de que cedo los derechos de mi imagen,
en el fondo yo no tengo derecho como a decir en cualquier momento, no, qué sé yo, Bájalo. no me gusta cómo me veo, sáquenlo, y no, eso no se podría hacer en el fondo. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, pues como hacerlo todo legal también tiene sus consecuencias, ¿cachai? Entonces hay que, Sí. yo siento que cuesta hacer como una legalidad que nos acomode a todos. Es muy complejo quienes deciden de qué manera se va a hacer esto. Como la idea, o sea, lo principal sería como llegar a un consenso y que nosotros seamos como los que determinemos como, que, como de qué manera nos acomoda más trabajar, pero lamentablemente tenemos que tenernos, por ejemplo, a ciertas leyes que hacen otras personas. Mm. Quizás como sumar ahí a la cuchara de la pregunta de Richard, como yo creo que lo más como importante o que más que más importante que a mí me gustaría que llegara a la práctica es como dialogar todo lo que va a acontecer previamente, consensuar como explícitamente con la gente. Hacer un contrato tiene todas esas como mañas que mencionaba Besania, ¿no? Como uno puede hacer un contrato de consentimientos, por ejemplo, de práctica, y con respecto a que el video va a ser difundido por cada parte, que cada parte pueda hacer lo que quiera con ella, eh, pero como la instancia de diálogo, si alguien quiere en algún momento retirar material, como esté siempre abierta. ¿Cachai? Pero más allá de eso, yo creo que esos son los mayores cuidados, como el consentimiento entre el grupo y que haya fiato entre la gente, ¿no? Como yo también siempre he grabado con amigas, colegas, ahora en Erotia Films estamos como largando una convocatoria con otra gente y para ello tenemos que también implementar otros cuidados, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que también de eso se va a ir, se va aprendiendo con la práctica y también lo que uno quiere como ceder o no. Claro, dice ahí en el chat la Carol. Hola a todos, feliz de que estén reunidos acá. Sumándome a lo que dicen todas, pensar que el feminismo es el único espacio que puede posibilitar lugares de encuentros seguros ha sido un error desde las producciones porno feministas y en la vida en general, ¿no? La higienización de un montón de prácticas también era algo que nos hablaban desde tras bambalinas, excéntricos. Eh, y sí, pues nos pasa eso, hay una tendencia a pensar el feminismo como el único lugar válido para la sexualidad hoy en día, es como que desde ahí, ese es el marcaje que debe tener nuestra práctica sexual, nuestro deseo y nuestras producciones pornográficas también, y no hay una obligatoriedad en torno a ello, no tenemos por qué estar haciendo también pornografía feminista, no sé qué piensan ustedes, chicas. Yo pienso que también está esa palabra entre medio, ¿no? Como espacios seguros. ¿Y espacios seguros para quiénes? ¿No? Para quienes determinan cuál es el feminismómetro que cada uno tiene, como eh, qué es lo que en esa agrupación donde uno se va y se siente supuestamente más seguro es lo normativo. Si al final también eso, para que la gente se sienta segura tiene que haber consenso y diálogos al respecto. Yo he escuchado miles de situaciones en donde los espacios seguros del feminismo o del transfeminismo deja de ser seguro y empieza a ser como más complejo aún, ¿no? Como el espacio de diálogo en esos espacios seguros, ¿no? No sé, ¿qué dice Antonia Besaña por ahí? Es que me está yendo a nuestra bola de nuestra reflexión, recién estaba escuchando, pero porque hablaban de cómo hacer un porno feminista, ¿no? Esa era la cosa, esa era la pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes, ¿ah? Como que no sé si hay como un porno ya, como parece cine arte más que porno feminista, no sé, yo lo pongo en ese, con todo lo que nos reíamos recién nosotras, po. Pero yo creo que el lugar del porno, más si es feminista o no es feminista, y yo creo que aquí, bueno, en este espacio que nos invitan, lo saben más que yo, que todos, es que
El porno es como un lenguaje, ¿cierto? Que como que exhibe una realidad pero que es negada. Más que disputar el feminismo, no, el porno debe ser una herramienta pedagógica, creo yo. Porque en el fondo nosotros no vamos a poder, o sea, me parece genial y maravilloso que ustedes, chicas, como que sean autogestoras de proyectos que son liderados por las propias personas que realizan porno o el trabajo sexual, ¿no? Y con sus propias reglas. Pero no sé si el porno va a salvar, o sea, si el feminismo nos va a salvar de la imagen o de la gran industria del porno, ¿cachai? Como que no, es una cosa, una relación de poder como que no se puede negar, ¿cachai? Sin embargo, yo creo que lo que se puede como, por lo menos yo creo que el porno que quiere exponer y con el que quiere como, más o menos, o sea, con el que quiere como poner en la palestra este encuentro, es que también ese porno que si bien esas herramientas están del feminismo, también está el otro porno que más que como tratar de destruirlos, quizás solo utilizar ese mismo pornografía para generar pedagogía, porque en el fondo, eh, como yo les contaba recién el tema de, yo soy educadora, ¿cachai? Y yo creo que también las compañeras que hacen porno también son educadoras, porque construyen lenguajes que son leídos por otros, y que en el fondo al final, como se dice, como dice Beatriz Preciado y otras autoras, que también voy a hacer proselitismo, que siempre saco un libro, va a hacer proselitismo, de la buena, Luciana Egaña Rojas, ¿o no? Que tiene este libro que se llama Atrincheradas en la carne, lectura en otras prácticas post-pornográficas. Estos autores plantean de que, claro, el porno también es un dispositivo, ¿no? Que modela la realidad, modela el género, modela la sexualidad. En el fondo, yo creo que Hija de Perra lo dejó más en claro, que mostrando imágenes que podrían ser grotescas, ¿no? Y contrarias al feminismo clásico, podía ser algo que fuera lúdico, simpático y que en el fondo estaba educando a un montón de personas que si bien consumían ese porno, muchas veces, claro, consumen el porno que aquí las chicas dicen como que ponen en qué es lo que es políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que un porno, más allá de feminista, ¿no? Debe buscar buscar maneras estratégicas de poder educar fuera o dentro del aula o institucional o no institucionalmente, porque al final jóvenes a adultos y ahora en este mundo digital, ¿cierto? Que harto hablan como la pornografía como un dispositivo, ¿no? Que además también las chicas son expertas en el tema de páginas, ¿no? Se mueven en todas esas cosas. Yo, ¿para qué voy a hablar eso si ellas son las expertas? Pero como se mueven los dispositivos, ¿no? Conocen que al final la pornografía está así, así, ¡pam! Y la wea te parece así una publicidad. De hecho, no voy a decir los nombres ni los lugares donde digo cómo se llama voy a decir esto como relato, pero yo he tenido estudiantes como menores de edad que se dedican a esta cosa de la pornografía, o la prostitución online de imágenes, o sea, porque al final igual es una venta de tu imagen erótica, ¿cachai? O OnlyFans y todo, y en el fondo esta cosa de la pandemia nos demostró que las cabras chicas que querían seguir teniendo dinero y no podían, ¿cachai? Salir, no de nada, empezaron a vender su imagen, ¿cachai? Entonces en el fondo, a esa niña que en el fondo está, cuando tú no sé, la pobla por esto, y ve y tiene internet y quiere tener plata rápido, ella se mete a OnlyFans y todo, pero a ella no llega al feminismo, bueno, ¿cachai? Uno con suerte ve la marcha en la tele. ¿Cachai? Entonces yo creo que, o si lo sabe, ya está en el mundo del mainstream, pero en el fondo yo creo que eh, eh, por ese lado es como lo interesante el discurso de la pornografía como espacio educativo, porque por lo general los espacios que yo he estado de educación, si bien se sabe que las jóvenes, niñas y niños son sujetos eróticos, ¿cachai? ¿No? El cabro puede estar teniendo OnlyFans, pero el adulto lo va a tratar como si fuera todavía un infante, ¿cachai? Como que si fuera estúpido de su propio cuerpo, de la autonomía de su cuerpo, de qué es lo que vende, qué es lo que ve, qué es lo que consume, ¿no? ¿Cierto? Entonces es interesante de la manera de pensar, yo creo que el porno desde ese punto de vista, como algo pedagógico y como yo creo que lo trata también de impulsar o el poner el cuestionamiento, ¿no? Las personas que organizan Excéntrico y las compañeras que están acá.
No sé, yo creo que eso. Es que respecto justo a eso, como de menores de edad, como vendiendo fotos, vendiendo videos porno de ellos, igual yo siento que eso es mucho más profundo, o sea, yo siento que hay que cuestionarse, como, porque para mí no tiene nada de malo que una persona menor quiera autoerotizarse o que quiera verse a sí mismo como un objeto sexual, eso lo encuentro, es natural y va a ocurrir, pero el hecho de que tenga que hacer de ello un trabajo, yo creo que es mucho más profundo, como cuál es el problema, porque se culpa como a la prostitución, porque y dicen como, no, pero la prostitución no debería existir, porque mira, hay niñas chicas que están vendiendo fotos, pero yo digo como, o sea, estamos en contextos en donde esa niña tiene una necesidad económica tal que la lleva, o sea, que nadie le proporciona como, como lo que ella necesita para vivir, entonces tiene que generarla ella misma. Po. Entonces, ese es el real problema, como o sea, respondiendo un poco como al tema de la abolicionista, que digamos que la prostitución infantil es como un gran problema social que hoy en día con el internet es mucho más cotidiano. Yo también también a mí también de repente así me hablan niñas de 16 años y yo de repente no cacho, pienso que tienen 20 y les respondo como, ah, sí, amiga, mira, pon la clave acá y no sé qué. Y de repente cacho como, oh, tenía 17 y se dedica No, a ese es un gran tema de discusión, Sí. la edad, el consentimiento. Es que justo también ahí aparece el tema que planteábamos desde Excéntrico en el chat, que tiene que ver con estos matices, y por otro lado las discusiones que se han ido dando. Matices hay múltiples, hay muchos feminismos también, valdría la pena mencionar, darle el beneficio de la duda y decir que no solo existe el feminismo abolicionista o el feminismo mainstream, hay otras formas, pero también, claro, está esta discusión que planteamos hace un rato, que es por qué es lo ético, cómo se ha discutido eso también, y claro, pues, ahí planteaban en el chat, se ha dicho que tiene que ver, por ejemplo, con el pago, pero ¿quién puede pagar? Erika Last puede pagar y quiénes son las referentes mainstream de las pornodisidencias, quiénes son, no somos nosotros, no está en este territorio necesariamente, y también es importante ir construyendo en base a la necesidad, a la experiencia que se da en este sur, en este coño sur, dicen ahí en el libro que citó Antonia hace un rato, a Trinidad la carne. Entonces, claro, una cuestión importante también es contextualismo radical, igual, en eso sí admitimos pensar el contexto y la importancia de que eso implique pensar también el deseo en ese contexto. Desde ahí, a mí me parece nuevamente importante retomar también los aportes de las teorías queer, por ejemplo, cuando nos invitan, porque claro, muchos de los feminismos también han dicho que han abandonado el porno como un espacio de lucha política, porque lo han visto históricamente como profundamente cargado de dominación. Entonces, chao, eso se tiene que abolir, no lo podemos pensar, no lo podemos disfrutar, pero las teorías queer y justo las prácticas post-pornográficas y las vivencias disidentes del coño sur están orientadas a pensar esos lugares que habían sido omitidos en el pensamiento político de nuestras vivencias sexuales por ser profundamente dominantes, pensarlos nuevamente y decir que ahí también hay posibilidades de subversión, de reconstrucción del deseo, de ir viendo que finalmente no hay un deseo único, que Besania puede hacer porno que le gusta, que señora Noelia puede hacer porno sentada tomando un mate y con el chal y así. Entonces, como que eh, yo creo que eso es la importancia también de estas instancias, ¿no? Que podamos ir visibilizando que no solo existe lo que sabemos que existe, esto que decía Excéntrico ahí en el chat, siempre se refiere a Erika Lass, pero no, está Arcana Films, está Erótida Films, y están ustedes con su increíble trabajo.
No sé si alguien más quiere comentar algo, yo creo que ya deberíamos ir cerrando, nos pasamos algunos minutitos, pero siempre vale la pena esta conversación. A ver, hay comentarios igual interesantes. Acá Vamos a leer, a ver. a mí no dejan de sorprenderme la cantidad de cis punkis y cis lesbianas que en putigrupos despliegan su moral pseudo-abolo, antifetichistas y muchas veces transfóbicas. Como que lo espero más de cualquier persona, pero dentro del putimundo me choca más. Y es real, porque quizá en un momento yo también quizá fui muy como idealista al respecto, como pensando en que podíamos crear un supergrupo donde estuviéramos todas las putis y todas algo, como que también hay muchas diferencias de todo tipo, de clase, de estilos de vida, de pensamiento, incluso de diferencias políticas que hay entre nosotras, neurodivergencias también entre nosotras, con la que en el fondo cuesta también. Por eso quizá también al principio me salí o sea, me alejé de todas las instancias feministas por lo mismo, por las neurodivergencias. Después después con los putigrupos fue como, no, ya ahora solamente me voy a juntar con puras putis, como, pero eso tampoco en el fondo nos libra como de, de mucha diferencia o mucho trabajo por hacer todavía con nosotras mismas, como con nuestras emociones, con nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con nuestro entorno, eh, como diferentes concepciones de lo que debería ser ético o no. Porque también si ustedes nos preguntan a nosotros qué es lo ético, la respuesta va a ser muy diferente a que si se lo preguntan quizá a Erika Last, incluso, que no sé, siempre está en el baile, ¿sabes? No sé. El baile, como si fuese el único porno que no es Silicon Valley. Sí, Pero como el único video de Erika Last que me gusta es uno que es como de una casa de puras gatas, y era ay, como, es oh, hermoso. como pero eso como, o sea, digo que me gustó porque me generó una como de, ay, me quiero poner ese traje y estar en una casa como llena de gatos, como que me generó como deseo en realidad. Pero no así, por ejemplo, que yo de repente voy a un motel y aprendo la tele del motel y están dando un video de Erika Last, en donde sí quizá hay gente como con cuerpos, no sé, más normales, pero nunca tampoco tan disidentes. Pero sí, qué sé yo, con su estría, su guatita, pero nunca tan disidentes, ¿cachai? Y muy así como heterosexual, en un lugar súper limpio, en una habitación como de un departamento regio, así como también ahí se nota, o sea, ahí uno puede leer también diferencias de contexto, como de que puta, está ahí grabando porno en Holanda, no sé, o en Berlín, o en lugares claramente en donde los estándares de vida son muy diferentes, y quizá, no sé, aquí como que de verdad hay muy poca diferencia, o sea, mucha diferencia como de los estándares de lo que nos pagan por producciones hechas acá en Chile versus a lo que pagan o lo que pueden pagar las producciones extranjeras. Como realmente hay otra concepción. Acá la gente, si tú, por ejemplo, yo he hecho encuestas, así como, no encuestas, pero pues he tuiteado, como ¿ustedes creen que el porno se debería pagar? Y tú le preguntas, y acá la gente te va a responder que no. Onda, esa es la visión. Entonces es como si tú a una persona quizá de otro círculo tú le preguntas y como
le habláis sobre pagar por porno, le va a sorprender o va a decir ¿por qué? Si puedo ver porno en cualquier lado. Sí, yo ahí sumo como lo que decía Antonia de lo educacional, lo pedagógico, ¿no? Como he estado en varios talleres de como sexualidad, diversidad funcional, etcétera, y siempre sale como esa idea, ¿no? El porno satanizado y no hay más porno que lo que se ve gratis, ¿no? No existe, ¿no? Eh, y es un trabajo también de visibilización que es largo también, ¿no? Como el porno mainstream es una máquina gigante que se come toda producción más pequeña, ¿no? Nunca vamos a llegar, siento re pesimista de parte, pero a, a, o sea, la gente que realmente lo necesita salir de esa estructura, es muy difícil. Y como sumar también a lo que mencionaba, ¿no? Como el hecho de estar en un grupo dentro de las disidencias no nos limita a vivir violencias, a tener diferencias como fundamentales de cómo vivimos la vida, como también habité lo mismo que le pasó a Besania, ¿no? Como ese deseo de decir, ya, aquí sí, aquí podemos generar, podemos dialogar y aún así las diferencias como sociopolíticas, socioeconómicas, territoriales, de identidad, como hacen de que sea aún más importante lo que Carol decía antes, ¿no? Como cómo generar vínculos, como un activismo de cómo queremos hacerlo un poco mejor. O cómo hablamos con alguien que nunca ha comprado porno y le decimos, pucha, sí, es que imagina, y nos comemos la paja de explicar la situación. Sí, imagínate que igual hay gente que está trabajando y seguramente todas las pajas que te has corrido, como a esa persona que está ahí no le llegó nada de ti, como una vuelta, como un trueque, como volver a otras formas. Eh, Alguien puso algo más acá. Les compartía en el chat una cita de Llopis que decía, y aquí yo creo que está la clave, en lo prohibido, en la transgresión, en ver lo que no deberías ver, en ponerte con lo que no deberías ponerte, en excitarte con lo que tú consideras que no deberías excitarte, por tu educación, tus valores, tu cultura, tu historia sexual. Yo añadiría, y dado que estamos hablando de feminismo, también tu historia política. Por eso algunas personas desconfían del post-porno. ¿Cómo excitarse con un porno políticamente incorrecto cuando todo el morbo que me genera la pornografía viene provocado por la sensación de culpabilidad que me produce verlo? Si me quitas la transgresión, me quitas el morbo también, como que ella hablaba de esto que nos produce placer y que no es lo abyecto, lo prohibido, lo subterráneo, decían por ahí. Y qué importante también, creo yo, es desapegarnos de ese interés por la representación. Cuando hablamos de estas distintas realidades, estos distintos contextos, también hablamos de la imposibilidad de representar en la pornografía y la pospornografía como un espacio para no representar nada ni a nadie, ni ningún deseo, sino que poner ahí en la posibilidad de que todos accedamos a múltiples millones e infinitas formas de deseo, de excitación, de placer, fetiches, en fin, y entender que son realmente infinitos, como que justamente que no hay forma de acceder a representar a nadie. Creo, chicas, que ya tenemos que ir cerrando. Vamos en casi 1 hora y media de conversatorio, súper bacán, súper interesante. Les quiero agradecer profundamente, Noelia, Antonia y Besania, por haber accedido a esta invitación. Ojalá que podamos seguir tejiendo ahí en conjunto con Excéntrico y con Erótida, y ahí las organizaciones desde las arcanas, desde las que vienen, justo con este interés de que se sepa, de que se muestre que Erika Last no es lo único, que hay mucho, y hay mucho en Chile también. Ahora con Excéntrico estábamos súper sorprendidos de la cantidad de postulaciones que hubo, así que muchas gracias, chicas, por acceder, por estar acá, por compartir su experiencia. Nos vemos entonces. Recuerden que en enero se viene la próxima muestra Excéntrico en Valpo y en Santiago. Vamos a estar publicando. Luego también se viene el cuarto conversatorio antes de la muestra.
El 28, domingo 28, tenemos una muestra de excéntrico aquí en Valparaíso, en el patio Volantín. Hoy comenzamos con la difusión de eso, así que quienes anden por Valpo no se la vayan a perder. Gracias a todos quienes asistieron, que compartieron sus preguntas, comentarios, reflexiones, y nos vemos a la próxima.